versículo aquí en Santiago 2:26. And I want to open with a Bible verse, James 2:26. Si ustedes tienen su Biblia, pueden ir allí. And if you have your Bibles, you can go O there. si no se sientan al lado de un cristiano que tenga su Biblia. If not, you can sit by a Christian who has his Bible. Ok, gracias. Thank you. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, He says, like the body is dead without the spirit, así también la fe sin obras está muerta. so faith without works is also dead. Yo, para ponerle un título a esta enseñanza, And to choose a title for this teaching, la que me vino así a la mente fue Acción de Fe. and the one that came to mind was action of faith. ¿Crees o no crees? Do you believe or you don't believe? ¿Y por qué me vino eso a la mente? And why did that come to mind? Porque estaban pasando cosas It is because many things were happening en el entorno, around us, en las cosas, personas que uno conoce, in the lives of people in our lives, lo que uno está viendo. things that we see. Y estos quizás son parte de esas señales de últimos tiempos. And those could be some of the signs of these last times. Y espero que eso no sea en esta iglesia. And I hope that that is not in this church. Pero por si acaso, But just in case, el Señor me ha inquietado the Lord has para moved in my heart hablar sobre esto. to speak about this. Y yo quiero empezar por lo menos haciendo esta pregunta. And I want to start asking you this question. ¿Cuántos aquí creen en Dios? How many of you believe in God? Bueno, vi unas manos por ahí que no fueron levantadas, pero bueno, I saw some hands that did not raise, but okay. Dios se la va a levantar. God's going to raise it up. Y la siguiente pregunta es, ¿y cuántos creen en la palabra de Dios? And then the next question, how many of you believe in the Word of God? Amén, amén, amén. Bueno, yo sabía que en esta iglesia no pasa eso. Pero, le quiero decir algo. And I want to say one more thing. En Santiago 2:19, In James 2:19, y si ustedes están siguiendo el plan de lectura de este mes, and if you are here following the Bible reading plan for ya the month, ustedes deben haber leído sobre Santiago, you probably should have already read the book of James. un libro extraordinario. And it's an extraordinary book. Pero en Santiago 2:19 And in James 2:19 dice, says, tú crees it says, que you Dios, believe que Dios es uno, that there is one God. bien haces. You do well. También los demonios creen Even the demons believe y tiemblan. and tremble. Eso nos pone a pensar. And this should make us think. Y yo puedo compartir un testimonio And I can share a testimony. que cuando yo empecé a caminar los caminos del Señor, When I started to walk in the path of the Lord, yo era uno de los primeros que levantaba la mano cuando decía si creía en Dios. I was one of the first when they said, you believe? I was like, yeah, I believe. Pero cuando yo empecé a entender o estudiar la palabra, But when I began to understand and study the scriptures, yo fui viendo aún más I began to see, y mis ojos fueron teniendo entendimiento y teniendo claridad. and my eyes began to open, and I received understanding. Y mi forma de pensar comenzó a transformarse. And my way of thinking began to change. Y una de esas formas es creer en la palabra de Dios. And one of them was to believe in the Word of God. Por eso les dije esa pregunta, porque es diferente que tú digas yo creo en Dios, pero la otra pregunta es si tú crees en la palabra de Dios. And that is why I asked you the question, do you believe in God or do you Y believe in the somos Word of God? cristianos, somos hijos de Dios Because as Christians and children of God, porque creemos en nuestro Padre. it is because we believe in our Father. Sus hijos que desde pequeño, Your children, when they were little, siendo criados bajo tu tutela, being, raised under your protection, ellos creían en ustedes. they believed in you. ¿Sí o no? Yes or no? Claro, yo creía en mi mamá y mi papá, Yeah, I believed que in my todo mom lo que and my ellos dad. hacían era correcto. That Todo everything lo that que they ellos did hacían was era para correct. cuidarme, It was to para care for me, proveerme. to protect for me. Entonces, así nosotros, cuando empezamos a caminar en este camino, So when we begin to walk in this way, tenemos que ver a nuestro Padre con esos ojos. we must look to our Father with those eyes. Y yo le digo, los demonios reconocen la existencia de Dios,
And I'll tell you that the demons, they acknowledge the existence of God y de su poder, and His power, pero su conocimiento but their knowledge, no les lleva a la salvación it doesn't take them onto salvation ni a un cambio de conducta. or a change of conduct. ¿Cierto? Right? Porque ellos no pertenecen al reino de la luz. Because they don't belong to the Ellos kingdom of light. son rebeldes, son opuestos a Dios. They are rebellious and they oppose God. Y a pesar de creer en la existencia de Dios, But even though they believe in the los existence demonios no of God, experimentan ni siquiera una fe salvadora o transformadora, demons can't experience a saving or transforming faith como la que se espera de los creyentes. like the ones that we believers do. ¿Cuántos aquí han sido transformados por la palabra de Dios? How many of you here have been transformed by the Y eso word no of God? pasa de la noche a la mañana. And this is not a night-to-day thing. Es el día, tú viniste hoy para la iglesia por primera vez o un día y crees que ya eres, que has sido cambiado, le voy a decir que es un error. If you came to church today and you think, man, one day at church is going to change me Puede forever, haber sido, tú puedes haber tenido una experiencia de rompimiento espiritual, no, like you might have a spiritual breakthrough, pero tu transformación apenas se está iniciando. but your transformation is just getting started. Y por eso es que vino este tema hoy a hablarlo con ustedes. That is why this topic, is here today. Sí, la verdadera fe no se limita a creer en la existencia de Dios, True faith is not limited by believing in the existence of God, sino que también se manifiesta en obras y en una relación activa con Dios. but it manifests with works and a live relationship with God. Sí. Entonces, como ya yo le dije, And like I told you guys, yo creía en Dios. I used to believe in God. Es muy fácil decirlo de aquí, de los labios para afuera, And it's very easy to just say it. pero aquí adentro, But here inside, ni cerca, I wasn't even close. muy alejado, It was so far. porque las cosas que hacía no reflejaba un hombre de Dios. Because the things that I did not reflect a man of God. Y yo tuve que entrar en un proceso de transformación. And I had to come into this process of transformation. ¿Y le agradezco a Dios? Sí. And I thank God for this. ¿Y le Yes. agradezco a la persona que me invitó a la primera célula? And Sí. do I give thanks to the person that invited us to the first cell group? I do. Y le doy gracias a Dios a todas las personas que estuvieron caminando junto y siguen caminando junto a nosotros. And I give thanks to all those people that walked with us and continue to do so. Como dice la palabra, es una carrera. Nosotros todos queremos llegar a la meta. Like the word of God says, it is a race, and all of us want to make it to the end. No queremos dejar a nadie por fuera. And we don't want to leave No anyone queremos a nadie behind. atrás. We don't want to leave anyone behind. Nuestro deber es ayudarnos unos con otros. But our duty, it is to bring each other. Y nosotros hemos visto cómo personas llegan y se van. We've seen how people come and go, No se pueden controlar las decisiones de cada persona. and we cannot control the Lo decisions único that que people podemos make. hacer por ellos es orar por ellos. The only thing that we can do for them is truly Si to pray. regresan, They come amén. back, amen. Gloria a Dios, Praise God. porque ellos han estado en nuestras oraciones. Because they've been in our prayers. Nosotros no condenamos, no hay condenación And there is no por condemnation aquellas personas que hayan tenido un desvío del camino. to those people that have such a deviation from the way. Pero que si el Espíritu Santo le dio convicción de regresar, And the Holy Spirit convicted them to come back entonces nosotros como familia as a family. los recibimos con los brazos abiertos. We want to receive them with open arms. ¿A usted no le gustaría si ustedes cometieran algún, salirse del camino momentáneamente, pero después tú regresaste, cuando tú entras por esa puerta, alguien te recibe con un saludo muy caluroso? Aren't you happy like when you haven't been here for a while and then you Hasta come de to tu the casa. door and somebody just receives you with a big hug? En los hogares hay muchas familias donde hay disputas, hay desacuerdos y hay personas que salen tirando la puerta y se van y se pierden. There's in many houses there's disagreements and fights and they blast the door and leave. Pero regresan. But they come back. ¿Y cómo lo reciben?
how do you receive them? Por lo menos un padre See a father con los brazos abiertos. with open arms. Amén. Amen. Entonces, nos vamos a centrar en el libro de Marcos, So we're gonna, like I said, we're gonna go to the book of Mark, el capítulo 9. chapter 9. Mientras yo estaba leyendo el Marcos, que en los días que correspondía de la lectura bíblica, And when I was reading Mark in the days that we had to during the Bible study or the reading plan, sí, que por cierto, ¿cómo van todos bien? which by the way, how are you guys doing with the Bible reading? Muchas personas me han, comentado que lo han leído en varias oportunidades, el Nuevo Testamento, pero cada vez que uno lee es como cuando uno ve una película que algo resalta nuevo. Many people they've come to me and said, "Man, I've read this so many times, but now that I'm reading it again, it's just jumping up at me." Sí, y algo que mi esposo y yo hemos conversado y experimentado, Something that my wife and I have shared. y and uno se talked queda about. como que, wow, yo no había visto eso. I said, "Man, I've never seen this before." Es impresionante, mira lo que It's me reveló el Señor. Amazing to see this, what the Lord revealed, Porque la palabra está viva. because the Word of God is alive. Amén, gracias. Está viva. It is alive. Gloria al Señor. Entonces, aquí, obviamente, Jesús venía bajando de la montaña con Pedro, Jacobo y Juan. So obviously, Jesus is coming down the mountain with Peter, James, and Los John. discípulos habían tenido una experiencia que no habían jamás experimentado o se imaginaban que iban a experimentar, And these disciples had just had an extraordinary experience. que vieron a Jesús transfigurarse y se encontró ahí con Elías y con Moisés. They saw Jesus transfigured and come Elijah and Moses and talk to him. Era tan así que ellos ni siquiera sabían cómo reaccionar. It was so much that they did not even know how to react. Pero a veces nosotros nos pasa lo mismo, And sometimes the same thing happens to us. que estamos pasando, sintiendo algo, experimentando algo y no sabemos cómo manejarlo. We're experiencing something that we don't even know how to handle, how to react. Pero papá lo que hace es sonreírse, But our Father just smiles porque sabe que vamos en buen camino. because He knows that we're in a good way. Y en esta iglesia estamos trabajando ya afirmando un plan para discipulado, And in this church, we're affirming and preparing a plan for discipleship. para que todos aquí tengan un mentor. So everyone here has a mentor. Entonces, cuando una persona que está entrando o caminando esos primeros pasos del Señor, So when somebody is coming in and getting into, their walk with the y Lord, le pasa algo así, and something like this happens, ellos tienen a quien acudir, they have someone to go to a ese hermano mayor that, older o a esa brother persona or that person que quiere caminar, acompañarte en crecer juntos. that wants to come and help you grow together. Y les puede decir, wow, me pasó esto hace unos días. And you ¿no? say, "Man, this happened to me a couple days ago." Y esa persona que tiene madurez te puede decir, That person that has more maturity lo que te pasó fue can esto, say, "Well, what happened was this," bajo el entendimiento de, under the understanding de la Escritura. of the Word of God. Sí, porque también te puede decir, no, eso no es de Dios. Because you can also say, "No, that's not from God." Sacúdese. Shake it off. Bueno, entonces vamos a empezar con la lectura. So let's. Marcos 9, desde el 14 So hasta el Mark 29. 9:14 to 29. Ahora, yo no sé por qué yo me detuve allí And I don't know why I stopped here. y mientras yo estaba buscando que el Espíritu Santo me mostrara, me dijera cuál era el mensaje, But as I was praying and asking the Holy Spirit to show me what the verse is, or yo the no message, sentía nada, pero I didn't feel allí, anything. But allí right there. me detuvo. Pero yo creo era porque estaba viendo lo que le dije al principio. Hay muchas personas que han andado en unas situaciones, ya yo voy a llegar ahí para explicarles, But I think it's because I've seen a lot of people lately that have been going through situations, y se trata de su fe. and it's a matter of their faith. Sí, entonces vamos a leer. So let's read. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, When he had come to the disciples, vio una gran multitud alrededor de ellos he saw a great multitude around them, y escribas que disputaban con ellos. and scribes disputing with them. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Immediately when they all saw him, all the people were greatly amazed. Y corriendo a él,
le saludaron. and running to him, greeted him. O sea, ¿a quién vieron? Fue a Jesús. They saw Jesus. Él les preguntó, He asked them, ¿qué disputáis con ellos? "What are you discussing with them?" Y respondiendo uno de la multitud, And one of the crowd answered, dijo, Maestro, he said, "Teacher, traje a ti mi hijo I brought you my son, que tiene un espíritu mudo. who has a mute spirit." Hay espíritu mudo. They are mute spirits. Me captó la atención. And that's something that called my attention. Y continúa diciendo, And then he says, el cual donde quiera que le toma, "And wherever it seizes him, le sacude, it throws him down. echa espumarajos He foams at the mouth y cruje los dientes and gnashes his teeth y se va secando. and becomes rigid." Y dije a tus discípulos, So I spoke to your disciples. ¿cuántos aquí son discípulos? How many of you here are disciples? Que lo echasen fuera y no pudieron. That they should cast it out, but they could not. Si nosotros agarramos esa parte, fragmento de esa lectura, So we take this fragment of scripture y tomamos ahí donde dice espíritu mudo, and we just focus on that mute spirit. y agarramos algo que nos está afectando actualmente en nuestra vida. And you change that and you insert something that has been affecting you or in your life. Problema financiero, A financial issue, problema de salud, a health issue, problema de emocional, an emotional issue. sea lo que sea, escasez. Let it be what Falta it be. perdón. Lack, unforgiveness. Fíjense qué hizo este señor. See what this man Se did. lo trajo a Jesús. He brought it to Jesus. Yo le estoy diciendo a ustedes hoy que So today I tell you, tráiganle eso a Jesús. you can bring this to Jesus. Pero nosotros somos discípulos de Jesús. But then we're also disciples of Jesus. Entonces, no se lo, claro, por supuesto, a Jesús, pero también pueden ir hacia un hermano, So we bring it to Jesus, but o we can also los hermanos come deberíamos ir hacia esa persona, to a brother. conociendo cuál es su situación And we can understand their situations y interceder. and then intercede for them. Porque, ¿qué pasa? What happens? Aquí yo sé, ¿cuántos han enfrentado problemas muy serios? How many of you here have faced very serious issues O que no se esperaban que le podía suceder algo así en su vida. or things that you said, "Man, I did not expect this to happen in my life"? Vamos a ser realistas, aquí cosas pasan así de repente, We can de la nada. be real. Things change and happen quickly. Y por eso que nosotros tenemos que estar de puntilla, Because we have to be on our toes, atento, ready, no dejar que puertas abiertas para que el enemigo pueda acomodarse. and not let any open door that the enemy may come. Y ahora, But cuando now, algo sucede así, When y something happens, vi una like mano that, levantada por ahí y Dios la bendiga, I saw this one hand up, so God bless you. ¿cuántos se achican o se rinden antes de ni siquiera iniciar la batalla? How many of you back down or just like surrender before even the battle begins? ¿Se han puesto a pensar eso? Have you thought that ever? Quizás el viejo hombre, Maybe the old man, cuando llegaba a una situación así, when he would come into a situation like this, la primera reacción era, ¿por qué? the first reaction was like, "Man, ¿Por qué a why? mí? Why me? ¿Ah? ¿Y qué hago? And what should I do? ¿A quién acudo? Who should I go Ah. to? O sea, ¿cómo puedo lidiar con esto? How can I deal with this?" A veces la carga es demasiado Many times the load is too much. y nos quebramos We break porque nos sentimos como que no tenemos el poder para poder lidiar con ello. because we believe that we don't have the power to deal with this. Porque lo primero que vemos es el tamaño del Goliat, Because the first thing that we see is just the size of Goliath. como le pasó al ejército de Israel. Like the army of Israel, Un ejército poderoso. they were a mighty army. Pero cuando vieron ese Goliat, But ese when they filisteo, saw that giant, that Philistine, retando al ejército de Israel, that he was confronting the army of y Israel, retando a uno, aunque sea he uno, said, "Just send me one. venga, Come enfréntame. and ¿Ah? face me, Y aquí resolvemos esto. and we will deal with this." Usted no se ha puesto a imaginar eso, ¿ah? Ese Goliat Can you imagine that que Goliath te está viendo en la cara,
that's looking por at esa your face, enfermedad, por esa situación financiera o lo que sea. that infirmity, that financial situation, Y tú, and hijo de you, Dios, son of God, hija de Dios, daughter of God, te vas a achicar. are you gonna just back down? No sabes que tiene un padre que es muy, muy poderoso. Don't you understand that you have a mighty Father, Que así como David that the same way that Goliath, confiaba en Jehová, Dios de los ejércitos, who trusted in the Lord God of the armies, enfrentó a Goliat faced Goliath y lo derrotó. and defeated him. Gracias. Amén. Muchas personas caen en la duda o la incredulidad. There's many people that fall under doubts and unbelief. Yo lo he dicho aquí en varias oportunidades que los cristianos tenemos que andar en el Espíritu. And I've said it many times that we Christians need to be in the Spirit Pero en el Espíritu de Dios. and the Spirit of God. Porque cuando sabemos quién es que nos defiende, Because when we know quién who is es our nuestro defender, liberador, nuestro who's our salvador, deliverer, our Savior, entonces podemos enfrentar lo que sea, then we can face anything, lo que sea. anything. Pero por esto fue que Dios me abrió los ojos para hablar sobre hacer esta predica, porque he visto que hay personas que se minimizan ante el problema. And I think this is why the Lord led me to speak about this, because I see many people when the trial comes, they minimize, they succumb to it. Más que todo porque le invade la incredulidad. And mostly because it challenges their unbelief. Si sabemos que para el hombre hay cosas que son imposibles, para Dios nada lo es. And if we know that for God all things are possible, Entonces, ¿por qué no entra la incredulidad? why do we not believe? Sus mentes quedan totalmente nubladas. You see, our minds or their minds become totally clouded. Que no ven que el camino ya está libre, They don't see que the Jesús way ya pagó por todo eso, that Jesus already paid for it. que nosotros estamos en victoria. We have victory. A medida que nuestra visión espiritual aumente, And the way, and as our spiritual vision increases, nos permite ver y comprender a Dios mejor. then we can see and understand and see God better. Seremos capaces de hacer lo mismo And we'll be able to do the same como hizo Jesús that Jesus did con el mal. El mal. with evil. El mal ese que nos quiere invadir, That evil that wants to invade our que lives. quiere desmoronar nuestra estabilidad, That wants to shake us and el que bring quiere us down. derrotarnos. Defeat us. Cuando estamos en victoria, When we are really in victory. el derrotado es el enemigo And the one who's defeated is the enemy. y tenemos que creerlo. And we have to believe that. Amén. Amen. En el 19 dice, 19 it says, y respondiendo él les dijo, and he answered him and said, oído, ¿cómo dijo Jesús? now listen what he said. Oh, generación de incrédula, He says, "O faithless generation, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? how long shall I be with you? ¿Hasta cuándo os de soportar? How long shall I bear with you? Traédmelo. Bring him to me." Y se lo trajeron. And they brought him to him. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, And when he saw him, sacudió con violencia al muchacho, immediately the spirit convulsed him, quien cayendo en tierra se revolcaba, and he fell on the ground echando espumarajos. and wallowed, Jesús preguntó al Padre, foaming in the mouth. So he asked the Father, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? "How long has it been happening to him?" Y él le dijo, And he said to him, desde niño. "From childhood. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua And often he has thrown him into the fire or into the water para matarle. to destroy him. Pero si puedes hacer algo, But if he can do anything, ten misericordia de nosotros have compassion on us y ayúdanos. and help us." Jesús le dijo, And Jesus said to him, si puedes creer, "If you can believe, al que cree, todo le es posible. all things are possible to him who believes."
Si puedes creer, if you can believe, al que cree, todo le es posible. all things are possible to him Amén. who believes. Así es. Entonces, el mismo Jesús So even Jesus, estaba sorprendido he was shocked por la incredulidad, by por the la falta de fe, faithless, unbelief, confianza, and trust, creer en Dios, and that trust in en la God palabra de Dios. and the Word of God. Y así como nosotros, así como como el Padre le trajo a Jesús su problema, que era el hijo, And even the same endemoniado. way that this father brought his issues, which was his demonized son, ¿a quién tenemos que nosotros llevarle nuestros problemas? who do we have to bring our problems to? Amén, así es. A él. To him. Porque ¿qué pasó? Because what happens? El demonio cuando lo vio, When the demon saw him, hizo el drama, he did a drama. echándolo en el piso, He took him to the ground. revolcándolo, He shaked him up. haciendo botar espuma por la boca. He made him foam. ¿Cuántos de ustedes que How han many of tenido you una situación Have been in a han situation sido sacudidos igualmente? that you've been Huh? sifted like that. Y a la final, Dios es el que prevalece. And at the end, God is the one who prevails. Fíjense que Jesús no quiso decir que podemos obtener automáticamente You see, cualquier cosa que queramos. No podemos. Jesus is not saying that we can gain automatically anything that we want. Porque como dice el mundo, si tan solo pensamos positivamente, Because the world says, oh, just think positively. atraemos esas cosas. Manifest it, bring it here. Yo leía libros de autoayuda y esas I used to cosas. read those self-help books. Cuando fui para mi casa, hicimos una limpieza. We went to my house, Yo agarraba- back in Venezuela. Oh, And el monje que vendió su Ferrari. We did a cleansing, and I found this book. Oh, the monk that sold his Ferrari. ¿Quién me ha robado mi queso? Who stole my cheese? Y como el padre rico, padre pobre. Rich dad, poor dad. Qué tonterías And I was leía like, yo. man, I used to read so many foolishness. Esto me ha dado a mí más conocimiento This has given me more de knowledge toda esa porquería. than all that nonsense. Esto es, wow. This is the best. Mi mamá tiene 80 y algo, 81 años. My mom is 81 years. Una mujer de fe She's a woman of faith. y lee su Biblia. She reads her Bible. Y me dijo en estos días, en She una told me, conversación, some couple days ago, she said, wow, cómo la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que uno está viendo ahorita, hoy en día, perdón, lo dice la Biblia. she's Dice, like, claro. "Man, can you believe that the things that we're living around us today, everything was mentioned in the Bible? Porque Dios está desde el principio, en el principio y el fin. Él So es of alfa course. y el omega. Because God is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Este es nuestro manual de vida. This is our manual for life. Aquí nosotros comemos. This is how and what we eat. Y así es como nosotros somos transformados. And this is how we are transformed. Pero así como cualquier persona que va al gimnasio And the same way that a person goes to the gym a entrenarse, to build up muscle, nosotros también tenemos que formarnos aquí, we have to form ourselves en here, nuestra mente y nuestro corazón, in our mind and in our hearts, para que también vayan formándose, that we may also be formed, para que no seamos así quebrantables. so we are not Easy to break. shakeable, Sí. easy to break. Ya. Así es. Jesús dijo en Juan 11:40, And Jesus said in John 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? De did Dios. I not say that if you believe, you will see the glory of God? Tenemos que creer, familia. We must believe, Tenemos family. que confiar, And we must trust, pero no en lo que vemos en el mundo,
not in what we see in the sino world, lo que vemos aquí en la what palabra we de Dios. see in the Word of God. Y así como estamos ahorita haciendo ese reto bíblico, de lectura bíblica, And even now that we're doing this Bible reading challenge, oramos para que ustedes tengan revelación, we're praying that you may have a revelation, tengan sueños dreams, y que te levanten en la mañana así, con ese buenos días, and that Huh? you wake up in the morning with a good morning, como mi esposa me dijo esta mañana. like my wife told me this morning. Y ella no, realmente no, yo no sé por qué soñé eso. She said, I don't know why I had a dream about this. ¿Qué será lo que quiere decir Dios con And eso? I don't know what the Lord is trying to say Y with dije, this bueno, dream. yo lo voy a tomar y lo voy a incluir en el I don't know, sermón but del I'm día de going to hoy, include it in the sermon for today. para que todos podamos comer de esa, So de esa we may revelación o all eat palabra. from this revelation. Amén. Amen? Sí, en San Mateo 21:21 So in Matthew 21:21, dice, respondiendo Jesús le dijo, so saying to Jesus, he said, de cierto os digo, surely I say unto you, que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte le dijeréis, quítate y échate en el mar, y será hecho. So Jesus answered to them and said, surely I say unto you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what I have done to this fig tree, but also if you say to this mountain, remove and cast into the sea, it will be done. Un poquito de contexto, en el versículo anterior era que él tenía hambre y quería tomar de una higuera y la higuera no tenía nada. Y And él maldijo la higuera y se secó. a little bit of context, prior to this, he actually wanted to eat from a fig tree, but he had no fruit, so he cursed the fig tree, and it died. Y eso le llamó la atención a su discípulo. Y por eso And que this- le dijeron, Called the attention of the disciples, and él le dijo, si tuvieras fe, he said, if you have faith, ustedes pudieran hacer eso mismo. you could have done this too. Claro, no es la idea de que uno va a estar por ahí maldiciendo toda higuera. Now, the No, idea no, is no, not yo to estoy go diciendo around cursing trees, but Déjense eso. Pero aquí es donde yo quería llegar. this is the Siguiendo one that I allí wanted en ese mismo versículo dice, to come. y todo lo que pediréis, It says, and whatever you ask for in prayer, en oración, you ask for in prayer, creyendo, lo recibiréis. believing, you will receive Todo lo que piden, everything that you ask con un corazón humilde, with the un humble corazón heart, alineado con el Padre, with the y es su heart voluntad, aligned with the Father and His will, creyendo, believing, lo recibirán. you will receive. Puede que suceda instantáneamente porque Él es soberano, Maybe it is instantaneously o because He's puede sovereign, llegar en un momento prudente, or maybe it is a time more prudent porque los tiempos de Dios son perfectos. because God's timing is perfect. Y no tenemos que desesperarnos. And we don't need to despair. Y yo le voy a contar un testimonio corto, que yo creo que ya mi esposa lo compartió, And I'm going to share a very short pero testimony. eso me vino a mi mente y lo he estado compartiendo con varios hermanos. And I've shared this with several brothers. Y cuando nosotros estamos pasando por nuestro proceso, nuestra And- tribulación, When we were going through our tribulation, our Que little wilderness in our lives, era financiera, and it was a financial wilderness or trial. estábamos sentados, mi esposa hacía todo lo que podía para poder poner allí una comida decente para comer, My wife was doing the most that she could to make a nice aunque, meal for us, aunque fuera una sola comida. even if it was just one meal a day. Y básicamente la dieta era, el menú era granos con arroz And the meal was beans and rice, o arroz con grano. or rice with beans. Gracias, Señor. ¿Eh? Thank you, Jesus. No nos faltó. Nothing was lacking. Pero ese día mi esposa estaba un poquito cansada ya del menú. But that one day, my wife was a little bit tired of No the la menu. culpo And I don't blame her porque la vida que llevábamos antes because the life that we had nos before, permitía comer lo que it allowed us queríamos. to eat whatever we wanted. Y esa, su queja, por decirlo, si era una queja, And her complaint, or, era que, ay, ya yo estoy cansada de comer
She was like, man, carbohidratos. I'm so tired of eating just carbohydrates. Quiero comer verduras. I want some vegetables. Vegetales. I want some legumes. Y yo estoy sentado ahí, acababa de orar, bendiciendo la comida. And I was just there and you know, blessing the food. Y dije, Padre, ya escuchaste a tu hija. And I said, Father, you heard your daughter. Ella quiere verduras y vegetales. She wants vegetables. Amén. Amen. Amén. Ese día miércoles, That was a me Wednesday. acuerdo, porque ese día teníamos estudio bíblico. I remember because we had a Bible study at church. Pero a diferencia como nosotros lo tenemos aquí, But it was different from here. lo teníamos en la iglesia. That Bible study was like at the church. actually. Entonces allí, cuando entramos, So when we came in, unos hermanos muy queridos, some Son very dear hijos brothers, espirituales, and there's some like spiritual children, nos dicen, hermano, said, brother, cuando termine el estudio, when the study se is me done, vayan. don't leave. tengo algo para ustedes. I have something for y'all. Bueno, I said, vimos okay. nuestro estudio, We went, did our comimos de la study. palabra. We ate the word of Y God. cuando salimos, y dicen, And no se then- me vayan, no and se me then she vayan. said, don't go, don't go. Aquí estamos, aquí estamos. I said, no, we're here, we're here. Y ella abrió su And she maleta opened the trunk, y ella es, no le estoy mintiendo. and I'm not lying. Yo no sé quién fue, pero alguien le pidió papá vegetales y verduras. And she said, I don't know who did, but somebody asked their father for vegetables. Y mi esposa trae, oh, gracias. Entonces yo, ahí me cayó el cuadro y And dice, then I'm like, Zulmi, Sumi, ¿tú no te has dado cuenta? you don't understand? Lo que pediste esta mañana. What you asked for Ah. this morning. Yo estaba asombrado. And I was amazed. ¿Cómo Dios respondió? ¿Ah? Sí. No, bueno, sí, para que ustedes vean que escuchar a Dios y obedecer. And here's the thing that why it's so important to listen and obey to God. El esposo le decía, sí, Bueno. sí, es verdad, porque yo le He's like, decía, "Yeah, it's métele true." ahí una lata de atún, métele espagueti. Because métele- when we went to the supermarket, I was like, tú sabes cómo son las mujeres. man, put some No, tuna, no, 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 put no. some Mi- spaghetti. papá me dijo solamente vegetales y verdura. And she said, no, no, no. God told me only vegetables. Y nosotros tenemos que ganar. And then, you know, we husband has to like, Y eso fue algo que nosotros guardamos y verá que le damos gloria al Señor. and that is something that we Porque yo no keep in sé our hearts, and we Si a thank God. ustedes han vivido algo así. And I don't know if you've ever lived anything Bueno, para que like ustedes vean this, cómo Dios está dispuesto. but this is to show you that God is willing. Pero no vas a ver el milagro, no vas a ver que Él se glorifique en tu vida. Si tú no le buscas con ese corazón. ¿Ah? and Y you're, así como yo lo dije, es tan sencillo. and you're never gonna see, you know, that goodness of God in your life if you don't seek Him, man. Señor, tu hija quiere But vegetales it can y be verdura. as simple as saying, God, your daughter wants vegetables. Entonces, o el Señor me escucha a mí o es que ama demasiado a mi esposa. No So I sé. don't know if the Lord heard me or He just loves my wife too much. Las dos cosas. ok. Both Amén. things. Bueno, continuando. ¿Ah? So again, Amén. Sí, así es. Clama a mí y yo te responderé. that's the word that we had this morning. Call on me and I will answer. Bueno, seguimos. En el 24 And then 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho it says, immediately the father, clamó immediately the father cried y dijo, and said creo, with tears, Lord, I believe. creo. I believe. Ayuda mi incredulidad. Help my unbelief. Yo oro para que el Señor And I ayude pray a aquel que está lidiando con esa incredulidad. that the Que Lord hoy sea rota en el nombre de today Jesús. can break the unbelief of anyone that's here dealing with that. Y tú sabes que en San Lucas, You see in Luke, los mismos apóstoles the same apostles, le dijeron al Señor. they asked the Lord, Es en Lucas 17, 5, 6. Luke 17:5. Aumentanos la fe. He said, Lord, increase our faith. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. And the Lord replied and said, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mulberry tree, be pulled by the roots and be planted in the sea, and it will obey you. ¿De qué tamaño tiene que ser nuestra fe? What size our faith needs to be?
¿Alguna ha visto una semilla de mostaza? Have you ever seen a mustard seed? Yo nunca la había visto y cuando yo fui al súper y veo mostaza, pero veo un poco de puntitos así negros y dice, uy, esa debe ser la semilla de mostaza. I've never seen it, but I went to the Es muy supermarket pequeña, and I saw it, like, man, these are pero so el small. árbol es And these are inmenso. small, but the tree is immense. Entonces, así, hermanos, So the same way, brothers, tiene que ser nuestra fe. our faith must be Poseer una actitud de confianza, to have an attitude of trust. como lo dice en la Biblia, lo llama fe, lo dice en Hebreos 11. That's what it says in Hebrews 11. Sí, no es algo que podemos adquirir, It is not Sin ayuda. something we may acquire without help. porque hay personas que todavía caminan, como decir, en lo que ven. There's people still that they walk by their sight. Hay que ver para creer, Oh, I need to see to believe. pero la Biblia no dice lo contrario. But the Bible says otherwise. ¿Qué dice en Hebreos What does 11? it say in Hebrews 11? Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, It says faith is the hope of things to come, la convicción de lo que no se ve. the evidence of things not seen. La fe, la certeza It is the hope de lo que se espera, of things to come la convicción de lo que no se ve. and the evidence of things not seen. Yo le dije al Señor, I said, tu hija Lord, quiere Your vegetales daughter wants vegetables y verduras. and vegetables. Ahí se lo dejé. And I said, okay, this is what she Ahí wants. se lo dejé. ¿Mm? Y yo sabía que iba a llegar en cualquier momento, pero no pensé que iba a llegar tan rápido. And I knew it was going to come eventually. I didn't know it was going to come that quickly, though, Porque tenemos que pedir con fe. because we must ask by faith, with faith. Ay, voy a contar esto. Y hay que pedir bien. And you need to ask good. Sí. Me pasó a mí. That this happened to me once Creo que fue also. un domingo en la noche. It was a Sunday. Tenemos planes de viajar el día siguiente para la ciudad. We have plans to go next day to the city. Se me olvidó cargar gasolina. I forgot to put gas in the car. Y a las 8:50 por ahí, creo. At 8:50 in the morning, No, en la noche. 8 p.m. Yo, no le eché gasolina I al said, carro "Oh man, I didn't put gas para salir temprano y no to tener que leave hacer early, parada. so I don't have to make any stop." Y entonces yo salí de la casa And I left the house. y, Señor, I said, la, "Lord, la estación de servicio está abierta. Que la estación de servicio esté may abierta. the gas station be Y sabes open." que cuando uno quiere ir más rápido por esa avenida principal, And you know that when you wanna siempre hay un carro que va más go lento. really fast to the main road, there's always a car Y that's uno going empieza a slow. mirar así como para hacer una imprudencia. And you're trying to see if you can pass him. Ay, bueno, Señor, I said, "Lord, que la estación de servicio esté abierta. may the gas station be Y, open." y veía el reloj, ya And iba a I ser las saw the 9. clock, it was going to be 9. Y cuando veo el bombero, veo todo, y, oh, wow, gracias Señor, y me estaciono. And I see, get there, Y it's le still digo al open. joven, And I said to the guy, 91, por favor. 91, please. Y él me dice, ya estamos cerrados. He said, "Oh, we're closed." Y yo, pero, ¿cómo así? Y dice, sí, ya cerramos. He Dice, said, "No, we're closed." el sistema tiene un controlador, algo así, que ya automáticamente se... And the system has a control that it just Y shuts yo, down. oh. I said, "Oh." Dice, pero abrimos mañana a las 5, He says- o a las 6. But we're open tomorrow by 6. Y yo, bueno, esa es la hora que empezamos a I said, salir. "Well, that's the time I want to go." Le dice, bueno, y me despedí. And I said, "Well, goodbye." Came En back. camino, On the way back, yo me empiezo a reír. I started to laugh. Y yo, Señor, gracias por mantener la estación That's it. abierta. Well, thank you for keeping the gas station. La próxima vez Open. pido que la estación esté abierta y que pueda surtir gasolina. Next time I'll ask, "Lord, keep it open and, with gas." Por eso le digo, piden So completo. that's why I say, ¿Ok? ask good. Porque papá me puede decir, bueno, pues tú me pediste que la bomba estuviera Yeah, abierta. well, you just said, let it be Que open. ellos cerraron es otra cosa, pero... That they were that the system was down is another thing. Así que bueno, gloria a Jesús. So, good. Praise God. Es una gran lección para mí y se la transmito a ustedes para que no hagan lo mismo. And it's a great lesson for me, and I hope that helps you too. La Biblia también dice, The Bible says as ahí well, en Hebreos, Hebrews, pero sin fe es imposible agradar a Dios. that without faith it is impossible to please God. Porque es necesario For que se acerque a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay.
For he who comes to God must first believe that he is, y que es galardonador de los que le buscan. and he is a rewarder of those who diligently seek him. Amén. Tremendo. Es que esta palabra es... And this word is so good. La fe es un don de Dios. And faith is a gift of God. Eso lo dice en Efesios 2. Ephesians 2 says that. Y no se puede guardar como dinero en el banco. And it cannot be kept like money in a bank. No estén acumulándola. Don't try to store your faith. Así no funciona la cuestión. That's not how it works. Crecer en la fe es un proceso To grow in faith is a process, constante constant, en el que renovamos diariamente nuestra confianza by which we En- renew our trust en Jesús. in God and Jesus. Le dije, es un proceso. It is a process. Eso no pasa así de la noche a la mañana. It's not a night and day thing. Que uno pueda, esa confianza adquirida con esa relación íntima que uno tiene con el Padre, That trust that you gain by that intimate relationship with the Father me permitió allowed me decirle al Señor, to say, God, tu hija your daughter quiere vegetales y verduras. wants vegetables and No vegetables. dije más nada. And I said nothing else. ¿Ah? Esa es la relación que uno tiene que tener con Él. That's the relationship He wants Porque to yo sé have que with cada us. uno de los muchachos, hijos, que hemos sido hijos, So all of us who are children, cuando le pedíamos a nuestro Padre algo, when we ask our Father something, ellos hacían el esfuerzo, they used to do the best hacían they el can. sacrificio They used to even sacrifice para satisfacer a su hijito o a su hijita. to please their daughter or son. Así que ustedes son hijos e hijas de So Dios. you guys are Son children, amados. daughters and sons of God, and you're loved. Aleluya. Amen? En Efesios 2 dice, In Ephesians 2 it says, porque por gracia sois salvos because by faith you were saved, por medio de la fe. through faith. Y esto no de vosotros, And this is not from you, pues es don de Dios, but it is a gift from God, no por obras, not by works, para que nadie se gloríe. that no man should boast. ¿A quién nosotros queremos darle la gloria? Who do we want to glory? Yo, a Él. Todo. I want to give all the glory to Him. De las cosas muy sencillas hasta las cosas complejas. From the little things to the big things. Yo no batallo con nada para perder tiempo. Yo se lo entrego a Él. I don't fight with things. I just give it to God. Estuve lidiando ahí tratando de encender un calentador. The other day I was trying to turn on this Y like es tedioso porque hay que darle un water botoncito heater. de sostener aquí And it sucks, el 'cause gas abierto y acá el botón. You have to open the gas and then press the pilot. Tac, tac, tac. Y wow, taca, 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 taca. Ya el dedo me dolía. And man, my finger is hurting. Y pum, dije, ya va, momento. And then I said, wait, ¿Por qué yo estoy aquí? why am I Luchando here esto. just fighting with this? Dije, Espíritu Santo, I said, Holy Spirit, yo te lo entrego. I give it to you. Enciende este calentador. Turn this on. Y le di otra vez. And then I did it again. Y en el segundo And then the second, escuché I heard el encendido. the fire. Y yo decía, gracias, I Señor. said, Yo thank you, sabía, Lord. sabía I que lo knew puede hacer. that He was going to do it. Esa es la relación que tenemos que tener con nuestros That padres. is the relationship we must have with our Father. Entonces, So, la fe no es simplemente una creencia pasiva, faith is not a passive belief, sino un principio but it's dinámico a dynamic principle que impulsar y actuar. that makes us act. Por eso que titula esto acción de fe. That's why the message is called action Porque of tenemos faith. que entrarle, Because we need to tenemos que come in. accionar, We gotta act. tenemos que movernos We have to move en la fe, in faith en poner a nuestro Padre a trabajar. and No nosotros. make our Father work, not us. Las acciones que realizamos son la evidencia de nuestra fe, And the actions that we perform are the evidence of our faith, mostrando a los demás showing everyone y a nosotros mismos la profundidad and even de ourselves nuestra creación, the depth of our de creation, nuestra creencia. our belief. Acabo de compartir con ustedes, ¿no? Glad you shared. Ese es uno de los That's tantos just testimonios, one of the many pero hay testimonies, muchos. but there's Y many. algún día espero que tenga One la day, oportunidad I hope you have the sentarnos. ability, y poder contarle and I'll share muchos more testimonios. testimonies. Porque el Señor a mí me transformó, The Lord transformed me, me hizo
de entregarle a Él todo lo que yo no podía manejar. He made me give unto Mis him esfuerzos everything that I eran could not en handle. vano. And my labor was in vain. No había nada que yo podía hacer pensando que lo sabía todo And there was nothing else that I could do. I thought I had it all, que funcionara. but it didn't work. El Señor como que me había bloqueado todas las posibilidades, It's like- pero simplemente Like the Lord cut all my possibilities para poderme centrar en. just so that I Él. could fix on him. Y ahí fue cuando yo dije, ok, yo voy a entregarte todo a ti. And then I said, okay, Lord, I want to give it all to you. Amén. Amen. La fe nos lleva a obedecer los mandatos divinos y a confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Faith takes us to see and see fulfilled those divine mandates and God's promises. ¿Cuáles son sus promesas? What are His promises? Porque está escrito aquí. What's written here? Por eso le hice la pregunta. That's why I ¿Ustedes asked creen en you. Dios? Do you believe in Todos dijeron God? sí. You said, yeah. Y les pregunté, ¿y ustedes creen en la palabra de I Dios? said, do you believe Y in the todos Word of dijeron God? sí. And you said, yes. Entonces, si ustedes creen en Dios, So y if you creen en la believe in palabra de God Dios, and the Word of entonces, God, ustedes pueden ejercitar su fe then you can exercise your faith con el Padre. with the Father. Los personajes como Abraham, You see people like Abraham quien salió de su tierra por fe, that left his land by faith, o Pedro, quien Or caminó Peter. sobre las aguas. that walked upon the waters. Son esos ejemplos They're examples que se manifiestan en acciones concretas. that they manifest in concrete actions. Mire, Abraham fue uno de los personajes de la Biblia que me activó mi fe. And Abraham was one of those Bible characters that activated my own faith. Yo dije un día, So one day, voy a creer como Abraham. I'm going to believe like Abraham. Sí, y aquí lo puedo compartir con ustedes. And now I can share it with you guys. La fe no solo se aplica en situaciones extraordinarias, Faith not only applies for extraordinary sino que también situations, se manifiesta en nuestras acciones cotidianas, but it manifests in our daily lives, como el trabajo, like our work, las relaciones interpersonales our relationships, y la forma en que enfrentamos los desafíos. and the way that we face our challenges. Así que si nosotros nos encontramos con ese Goliat, So if we face that Goliath, ahorita vuelvo. say, hold on one moment. No es la actitud. That's not the Es the attitude. enfrentarlo porque el que está delante de ti It es is to mucho más face it, grande because he who is de lo with que you está afuera. is greater than he who is against you. Y así es como se vencen And that is esos how Goliat. we defeat those Goliaths. Goliaths. La fe verdadera se demuestra a través de la obediencia, And true faith is revealed by obedience, siguiendo los principios y enseñanzas que creemos. following the principles and teachings that we believe. Al actuar con fe, And by faith, nos abrimos a recibir las bendiciones we open ourselves to receive the blessing y promesas que Dios tiene reservadas and para promises nosotros. that God has for us. La obediencia trae bendición. And obedience brings blessing. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos por How many ser of you here obedientes? have been blessed by being obedient? Es un principio, porque cuando tú eres un buen estudiante te dan buenas notas. It's a principle. When you're a good student, you Y get si good mantienes grades. esa nota, a finalizar el año te dan un premio. And if you get those good Te da un grades at the end, certificado. they give you a certificate, a Sí. prize. Pero entonces, esto es mayor, This mucho is mayor, greater. ¿ah? Que esa obediencia And that obedience, nos trae bendición it brings us a blessings nuestra vida, a to nuestra our familia, lives, a nuestro trabajo, families, our jobs. a donde nosotros vayamos. Vamos a hacer esa Wherever luz. we go, we see para and we otros. are that light unto others. Bueno, vamos a cerrar esto. porque- Now let's Total, just close this up because Téngame paciencia, mis hermanos. bear with Está me, muy my bueno. brothers. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, And when Jesus saw the multitude, reprendió al espíritu inmundo. he Ese rebuked that spirit. en el 25, And that's verse 25. diciéndole, espíritu mudo y sordo, He said, deaf and dumb spirit, yo te mando, I sal de command él you, come out of him, y no entres más en él. and enter in him no more. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole Then con the spirit violencia, cried out and convulsing salió came out, y él quedó como muerto.
and he became as one dead. De modo que muchos decían, So many said, está muerto. he's dead. Pero Jesús, tomándole de la mano, But Jesus took him by the le hand enderezó y le levantó. and lifted him up, and he arose. ¿Cuántos de ustedes han sido levantados? How many of you have been raised? Yo sé que muchos han sido levantados. I know that many of you have been Y raised. si tú no has sido levantado todavía, And if entonces you haven't been raised by the Lord yet, entrégale a Jesús eso give que tienes allí. Jesus everything that you have. No dudes más. Don't doubt anymore. Cree. Believe. La palabra te lo dice. The Word of God says so. Nosotros hemos visto milagros, testimonios de personas que se han sanado, We've seen miracles and testimonies of people that personas have que been han sido healed, aliviados económicamente, people that have received trabajos que se han economic activado, relief, blessing, jobs that have parejas que activated, se han conciliado, couples that have familias reconciled, families transformadas. that were transformed. Cada uno aquí tiene un testimonio Everyone here has a y testimony. puede decir y dar fe y toda la adoración y alabanza a Jesús porque Él fue quien lo sacó And they de... can say de that su all the glory and the praise belongs to Jesus because He is the one who lifted them up. La palabra dice en Filipenses, And the Word of todo God lo puedo en says Cristo, in Philippians, I can do all things fortalece. through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en I can do all Cristo, things que through me Christ fortalece. who strengthens me. Porque si Él es nuestro defensor, nuestro abogado, el guerrero victorioso que va delante de nosotros, nosotros tenemos que andar en ese espíritu, esa actitud de confianza. Because if He is my lawyer, my defender, then I can have that attitude of trust. Y no porque uno pueda tener más años en la vida cristiana. And it is not that one has more years in the Christian life. Yo no avalo eso. I don't agree with that. Porque hemos visto personas que están recién entrando. Because we see people Que that su are corazón young in está their en faith, fuego por and their Jesús. fire is Y que burning, andan caminando and they're como si walking tuvieran años like they had siendo years cristianos. being Christians. Y eso es admirable. And that is admirable. ¿Por qué? Why? Porque ellos entendieron. Because they understood Ellos se atrevieron a creer. and they dared to believe. Y la palabra dice en Romanos, antes en todas estas cosas And the Word of God says in Romans, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. it says, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. ¿Quién cree eso? Who believes that? Bien. Gracias. Pero ese aplauso para el Señor. But that clap is for Jesus. Entonces, finalizando ya ese pedazo del libro de Marcos 9, So now, finalizing that, el 28 Mark dice, 9, cuando 28 él says, entró en casa, and when he had come into the house, sus discípulos le preguntaron aparte, his disciples asked him privately, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? why could we not cast it out? Y les dijo, So he said to them, este género con nada puede salir this kind cannot come sino out by con nothing, oración but prayer y ayuno. and fasting. Nosotros somos discípulos. We are disciples. No se desanimen si sienten el impulso, la inquietud But don't be discouraged if de you orar feel por alguien, that thing to pray for somebody. orar por alguien, y si Pray esa for persona somebody. no sana, And if he doesn't get healed, no se desanimen, don't be discouraged porque ya tú has puesto because you have la semilla, planted a seed. tú has puesto tu fe You have put your faith en el que sí lo puede hacer in the todo, one who porque can no do somos it all. nosotros, It is not nosotros us. somos solamente obedientes. We are just Nosotros obedient somos los que damos ese paso de fe, and we give that pero step eso es of algo que se faith. da de ambos lados, And that is something that porque we la see on persona que both ways. está obrando, Because he who's working, el que está del otro lado tiene que estar dispuesto a recibir, o que tiene fe de recibir, así como Jesús le preguntó al papá, ¿crees? Y él dijo, sí creo. we have to be willing to do it. And he asked that, do you believe? And he said, I believe.
Y así yo los animo para que tengan una rutina diaria en oración And I encourage you, have a routine of prayer y ayuno si se le presenta la and oportunidad. fasting even if you have the chance. Mi mamá me preguntó un día, My mom hijo, asked ¿y me cuántas once, veces tú oras al día? I said, son, how many times do you pray a day? Todas las veces que puedas. I said, as much as I can. Porque siempre hay Because oportunidades we para can orar. always pray. Hasta por aquel que se te atraviesa delante de ti, Even for the guy En la that cuts you autopista. off in the si pone la road, luz de cruce, that he didn't put the turning signals. entonces, Señor bendígalo y llévalo con bien. Bless him, God. El viejo hombre hubiese dicho otras palabrotas, pero el The old man would have said something else. nuevo hombre But the new tiene man, dominio propio. he has self-control. Y bueno, los discípulos, como todos nosotros, pasamos por situaciones difíciles And the disciples, like many of us, go y through muchas difficult veces no situations. es por la fuerza And many física, times it is not by strength, sino por la oración. but by prayer. Los invito, And I invite you, oren, pray. háblenle a Dios, Speak to God. háblenle a papá, Speak to your Father de su corazón, from your heart. pídenle Ask de esa posición, de esa postura como hijo. from that place as children. Él escucha, He listens. te garantizo que Él escuchará. And I can guarantee you that He listens. La oración es la llave And que abre las prayer puertas de la is fe the key that opens the door of faith de nuestra vida. in our lives. La oración eficaz requiere que tengamos una actitud de dependencia total y la humildad para pedir. The effective prayer requires us to have the faith and the humility to ask. Y sean pacientes. Be patient. No le vayan a pedir a Dios, deme paciencia, Don't pray, God, give me patience. porque te va a poner más pruebas. Because He's going to give you more trials. Pila, Careful. pero sí, But descansen, aguarden en el rest Señor, in the Lord. porque sus tiempos son perfectos. Because His timing is Él se va a perfect. manifestar, Él se va a glorificar He is going to manifest and glorify Himself. y eso va a perdurar And that is y va going a ser to testimonio. last. And it's going to be a Y eso es lo testimony. hermoso de este caminar. And this is beautiful from this walk. Y para cerrar aquí, And to close, lo voy a leer. I'm going to read you this excerpt. Estamos ya, ya pasamos Pedro, ¿no? ¿O todavía, no, todavía estamos en Pedro. And then this, Primero es Pedro 1, del 3 al 9. 1 Peter 1:3 says this. Ajá, dale. Imagino que ya lo leyeron, Oh, never mind. I hope many of you read it. o si lo leyeron como si fuera una novela o un texto normal, le pasaron por encima y no se dieron cuenta. But if you didn't realize what Se you lo read, voy a volver a I'm leer, going to reread it to you. porque a mí eso me resaltó Because this, y me pareció importante traerlo aquí hoy. and I felt it was important to bring it up today. Dice, Tess. alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, que nos ha hecho nacer de nuevo who according to His abundant mercy y nos ha dado una vida con esperanza. has begotten us again to a living hope Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. to an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away, reserved for us in heaven. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. In this you greatly rejoice, though you for a little while, if indeed be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, Así que
así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Dale eso. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. ¿Cuánto lo aman y creen en Él? Whom having not seen, you love. Though you have not seen him, yet you believe. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Though you do not see him, you believe. You rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Así que, hermanos, So, my brothers, resaltan esa sección ahí. highlight all that text. Y cuando ustedes estén pasando por alguna prueba, And whenever you are going through a trial, sepan que know van a salir that victoriosos. you will go out victorious. No tengan temor de confrontar la maldad Don't be scared to confront evil y el sufrimiento, and suffering. por horribles que sean. Doesn't matter how awful it is. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Because Jesus is with you. La victoria sobre el pecado y la And, tentación se adquiere por medio de la fe en Jesucristo. Victory over sin and temptation is acquired through faith in Jesus. No mediante nuestras propias fuerzas. Not by our own strength. Y allí aterrizamos esto. And that's it. Esa es la palabra que quería compartir con That's the ustedes. word that I have for you today. Antes de irme quiero orar. So before I go, I wanted to pray. Pido, Padre Dios, So Father, I ask esta palabra that this word, tú has puesto en nuestro corazón, you've put it on tú our has hearts. sacado hoy para que tus hijos puedan escucharla, You have placed it today so that we may para que hear it, puedan ver y compararla o verificarla con las escrituras. that we may see it in the scriptures, Tus promesas son sí, amén. that your promises are yes and Que amen. aquellos que tengan, Señor, falta de fe, That those who have a lack of aquellos faith, que todavía, Señor, tienen dudas o incredulidad, and those who have doubts and pido, unbelief, Señor, para I que se ask los retire, se los quite, Señor, you would en el nombre de remove it Jesús. in the name of Jesus. Que tú, Señor, invade su mente y su corazón. That you would Que invade tú le their reveles hearts, por medio de este plan de lectura que estamos haciendo and may you reveal unto them toda tu verdad, Señor. all your truth, Todo lo que tú quieres que ellos aprendan everything para that you que have se for them, edifiquen, that they may para que be obtengan edified, el conocimiento de ti and that they la may have the sabiduría knowledge, y la understanding, convicción and conviction que tú eres un Dios fiel, that you're a good God, que tú eres leal, that you're loyal, que tú nunca And nos that has you- abandonado y nos abandonarás, you've que tú estás always been with us, junto con nosotros and you'll never leave us. y que tus planes son buenos y agradables And your y plans are perfectos, good and perfect, que tú quieres bienestar para cada uno de tus hijos and you want wellness for your children, y no calamidad, Señor. and not evil. Gracias, Padre. Thank you, Te Father. entrego, Señor, a We tus give hijos, you your children, que tú te glorifiques en su vida, and Padre, glorify en yourself su in their familia, lives, en and sus families, negocios and y en businesses, todo lo que ellos and in hagan, Señor, everything that they do. que te exalte a ti, May you be exalted, desde las tareas más from the humildes most humble hasta las más complejas, to Señor. the more complex labors. Que ellos estén asociados con tu espíritu May they be associated with your spirit en todo momento. with every moment. Gracias, Señor, Thank you, Father, por este mensaje. for this message. Bendigo a tu I bless congregación your congregation. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Un aplauso para el Señor.
Give a hand to the Lord. Eric. Buenos días, familia. Hoy tengo el privilegio de introducir a un gran hombre de Dios, I have the privilege to introduce a great man of God, un hombre que personalmente ha impactado mi a vida, man that personally has impacted my own life. y quiero llamar al señor Enrique que pase adelante. I want to call Señor Enrique to come forward. Este gran hombre de Dios es un pilar fundamental para This esta iglesia, great man of God is a pillar for this church, y vuelvo y lo repito, él personalmente ha impactado mi vida. and personally he has impacted my life. Así que, sin más nada que decir, pues le cedo el So- micrófono a mi hermano. Without further ado, here you go. Buenos días, hermanos. Good morning. Con esa introducción, imagínense. With that Me pusieron intro, más nervioso. Bueno, hoy estoy aquí para darle un testimonio personal, ¿no? De mi vida. so today I'm here to give you guys a testimony of my life. Como ustedes saben, yo nací en Ecuador As you know, I was born in Ecuador hace 57 años. 57 years ago, Me trajeron mis padres cuando tenía 7 años. and my parents brought me when I was 7. Y realmente yo creo que Dios puso en mi padre esa visión de venir acá. And my parents had that vision to come here. Los dos, mis padres eran visionarios, ¿no? Both of my parents were missionaries. La razón que estoy aquí es porque quiero dar un testimonio de la importancia de lo que es el diezmo. And why I'm here is because I want to give you guys a testimony and tell you about the importance of tithing. Cuando yo llegué aquí a Panamá, When I came here to Panama, recuerdo que a los 13, 14 años conocí a Jesús. I remember that at 13, 14 years I met the Lord. Era cuando la iglesia Osana estaba empezando recién. And that was when the church Osana was starting out. Realmente fui detrás de una chica. But to be honest, I went to church because I liked this girl. Ella se fue, pero me quedé con lo mejor. And she left the church, but I stayed there with the best thing. Y así pasó, cumplí 18 años. Yo soy el menor de 6 hermanos. And I turned 18, and I was the smaller, the youngest of 6 brothers. Me gustaría que pusieran la foto de dónde yo soy. If you have the photo, this is where I was born. Miren de dónde yo provengo. Look where I'm come from. Mi mamá debe estar por ahí vendiendo cositas y yo My debo estar mom por ahí. probably is also in that photo, and me too. Sí, la razón que yo llegué aquí cuando yo era muy rebelde, soy el último, era muy rebelde. And I was very rebellious as the youngest. Me gradué a los bachiller, And I graduated high school, agarré un año de vacaciones, pero todavía sigo en vacaciones. and I took a year of vacation, and I'm still in that year of vacation. Conseguí un trabajo en la zona del canal de vendedor And I actually got a job in like the canal zone, y empezó a irme bien. Todo lo que yo emprendía and everything that I me did, iba bien, todo, prácticamente it was todo. good all the time. A los 21 años recuerdo que me compré mi propio carro Lada. At 21, I bought my first car. A los 22 me compré mi casa. At 22, I bought my house. A los 32 años, hace 25 años, inauguré el hotel que tengo ahora mismo. At 32 years old, I actually opened the hotel that I have. Esto lo digo no por jactarme, lo digo, pronto van a saber por qué lo digo. And I don't say this to boast on myself. Actually, you're going to know why I'm saying this in a little bit. Si yo recuerdo que cuando iba a la iglesia leía, para ver, quería saber por qué me iba tan bien. And I remember I went to church and I said, man, why do I do so good? Y recuerdo que mi madre, cuando yo tenía 4 o 5 años, siempre iba a la iglesia antes And de I ir a remember trabajar. my mom, when I was like 4 or 5 years old, she always came to church after she worked. Y diezmaba y se iba a trabajar. And she would come to church, she would tithe, and then she'd go back Y to eso era work. todos los domingos. And every Sunday, it was like that. Muchas veces no, la misa, porque ella era católica, muchas veces ya la misa se había acabado, And she was Catholic, and sometimes the mass was done, pero ella diezmaba y se iba. and she would come, she would tithe, and then she left.
Eso fue creando en mí una manera de diezmar And también. that also created in me almost like a heart to tithe. Yo empecé a diezmar como a los 25, 30 And I años, started tithing at 25, 30 pero years old. no lo hacía porque para mí era una tradición. And to me, I did it because it was a tradition. ¿Ve? Hasta que un día encontré un versículo en Malaquías, no sé si lo ponen, So one day I found the verse in Malachi. el primero. No, the first one, the first one. Miren lo que dice ahí. Look what it says. Traigan íntegro el diezmo del tesoro al templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. He says, bring the tithe to the temple treasury, and there's going to be food in my house. Try me in this, says the Lord of the armies, and Ahí see yo if I don't empecé open up the windows of heaven. And, the Ahí blessing. yo empecé a entender por qué me iba tan bien. And they understood why I did so good Porque in mis life. padres habían Because my sembrado antes que yo naciera. They actually even sowed before I was even born. Habían sembrado y eso me enseñaron a mí. And they taught me, Yo lo hice por tradición, and I did it by tradition. pero cuando tenía como 40 y pico de años, But when I was 40 descubrí something, otro versículo I que discovered another que me verse explotó el cerebro, como dice. that blew my mind up, like they say. El otro. Mire lo que dice ahí, y eso es del área del Nuevo And Testamento. this is the New Testament. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. It says, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or out of necessity, for God loves a cheerful giver. En el Viejo Testamento, los israelitas diezmaban porque era la ley. In the Old Testament, the Israelites tithed because it was the law. Era una ley que tenían que dar el 10%, era una ley. It was a law that they had to give 10%. Pero cuando vino Jesús, But when Jesus came, ¿qué dice Jesús? what does he say? Él no habla de He porcentaje, doesn't talk about percentage. él habla lo que nazca de tu corazón. He says about the heart. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes diezmar, ofrendar el 10, 20, el 30% si tú He quieres. says you can offer 10, 20, 30%. Imagínense, él compara inclusive el diezmo como la adoración. Imagine, he also compares tithing with worship. Es como cuando nosotros hoy estamos adorando a Imagine Dios. here that we're worshiping God. O sea que cuando uno diezma, So usted when está you adorando, tithe, you're actually also worshiping. está diciéndole a Dios, tú moriste por mí, You say, God, you died for me. tú me diste vida, tú me has You gave me bendecido life, and you have blessed me, y esto es para ti. and this is for you. Pero lo haces con amor, Well, you do it out of love, no obligado como lo hacían antes. not out of obligation. Y ese es mi corto testimonio, porque yo sé que hemos pasado de tiempo. And that is my short testimony, and now I'm out of time. Y yo le digo que en esta vida Well, I Dios want to tell you that in me ha this bendecido life, tanto. God has blessed me a Y lot. siempre le digo a la gente, no soy yo. And I tell people, it's Son not mis me, padres que diezmaron, que sembraron. my parents that sow. Por eso les digo a ustedes, That's why I tell you, especialmente a los padres de familia, especially the fathers, diezmen y empiecen a darle a sus hijos and begin to give your children a diezmar, para que aprendan a diezmar. the teaching to tithe so they learn how to do it. Y usted va a ver que en una generación no va a pasar de una vez, pero van a ver, y sus hijos se van a preguntar, ¿qué yo hice? And man, you're going to see ¿Ves? this Se van a generational preguntar como blessing. yo, ¿por qué yo triunfo? And your children are going to say, man, why am I successful? Like I did.